Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? He decidido hacer este tipo de vídeos un poco más distendidos y relajados para poder hablar sobre algunas cuestiones que creo que merecen un poco más de extensión de como lo suelo hacer en los vídeos en mi canal de YouTube. Así que he decidido introducir este formato y a ver qué tal funciona. El tema que vamos a tratar hoy es haz el maldito trabajo o húndete. Sé que esta frase puede sonar bastante directa y contundente, pero muchas veces veo que las personas, sobre todo aquellas que quieren introducir cambios en sus vidas y quieren desarrollarse un poquito más, no tienen el nivel de compromiso suficiente para ponerse a hacer el trabajo que saben que tiene que hacer. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, especialmente si te sientes en ese punto de tu vida donde ves mucho de este contenido que te incita a cambiar y a introducir nuevos hábitos, pero te sientes muy atascado. Te recomiendo que te quedes porque creo que puede serte de bastante ayuda. Desde hace bastante tiempo, desde que empiezo a hacer vídeos en YouTube y demás, y las personas empiezan a contactarme, recibo muchos mensajes que me dicen cosas como ojalá pudiera hablar como tú, ojalá tuviera tu seguridad, ojalá tuviera tu voz, ojalá tuviera tu voluntad para hacer cosas. Y mucho de esto lo que me dice es que las personas se quedan en ese proceso de mirar el ejemplo que tienen delante de sus caras y sentirse mal con ellas mismas porque ellas no pueden hacer lo mismo que esa persona que tienen delante. Yo he estado ahí, yo he estado en ese lugar, yo también he sido un puro consumidor y no llegaba a introducir cambios de verdad en mi vida, y fue cuando empecé a tener conocimiento sobre cómo meter esos cambios, ¿no? Cómo introducirlos y sobre todo cómo poner las cosas en práctica, cómo hacer las cosas de verdad, que no empecé a ver resultados reales. Es normal estar ahí, no ocurre nada por esto. Y en este sentido, una cuestión que me gusta mucho y de la que Jordan Peterson habla, es que tenemos que empezar a amar ser principiantes, amar ser novatos, darse cuenta de que cuando empezamos a hacer algo nuevo, vamos a experimentar una incomodidad muy grande, nos vamos a sentir fuera de nuestro lugar, no vamos a querer estar ahí. Ya sea pues cuando empiezas a ir al gimnasio y no tienes músculo y eres la única persona, aparentemente, que no sabe cómo hacer los ejercicios y los entrenamientos. Cuando te apuntas a un deporte y eres el único que no está integrado dentro del equipo. A mí me pasa, por ejemplo, hace un par de meses empecé a ir a clases de doblaje para desarrollar mi voz y aprender un poco sobre ese mundillo. Y claro, el primer día veía cómo mis compañeros salían y se ponían a doblar a los personajes de las películas o las series que nos ponían, y lo hacían con seguridad, lo hacían encajando la voz en los labios de las personas. Y claro, yo cuando salí la primera vez, pues lo hice bastante mal, obviamente, no pasa nada, pero sentía esa incomodidad, esa inseguridad dentro de mí, solo que, bueno, que tomas la decisión consciente de afrontarla, de no hacer caso a esos miedos que tienes y de seguir para adelante, y poco a poco se va desinflando y vas disfrutando cada vez más de ese aprendizaje que haces con todo esto. Entonces, para poder progresar con todo esto, tenemos que implicarnos prácticamente en aquellos conocimientos que adquirimos. No solo quedarnos en la información, sino tomar acciones ahora mismo. Si no tienes objetivos en mente, dedica un día a sentarte delante del ordenador durante 1 hora, 2 horas, reflexionar, ver cuáles son tus auténticos deseos y escribirlos sobre un papel. Crea una hoja de ruta, algo que te dé rumbo. Si no estás en forma, no te quedes atascado viendo a qué gimnasio ir o qué ejercicios hacer, hazlo. O sea, es que aunque no sea perfecto, muchas veces nos agarramos a esa supuesta perfección antes de actuar, que pensamos que nos puede llevar a, ¿no?, a una mayor eficiencia, por así decirlo, pero eso únicamente nos atasca, nos hace que no seamos
capaces de tomar acciones ahora mismo, que es lo importante. Yo creo que es mucho, mucho más productivo ser una persona capaz de actuar que una persona que actúa perfectamente. La perfección al final es el enemigo de lo mejor, ¿no? Como decía Voltaire, creo. Si no tienes conocimientos para llegar a tus objetivos, cómprate o descárgate libros. Adquiere esos conocimientos, pero luego aplícalos. Yo algo que suelo hacer con mi vida y que me gusta mucho es que cuando veo que algo falla, ¿no? Falla, por así decirlo, dentro de ella y no tengo conocimientos suficientes o quiero hacer las cosas y no me veo capaz de hacerlas, me compro 1 o 2 libros sobre esa materia, ya sea finanzas, relaciones, cualquier aspecto, leo un par de libros y luego enseguida me pongo a aplicarlos, me pongo a materializar ese conocimiento que tengo dentro. O, por ejemplo, si eres una persona muy susceptible o ansiosa o que en general le cuesta mucho dominar su mente, empieza a intentar tener pequeñas conversaciones con personas que haya en tu entorno, ya sean amigos, ya sean familiares, siéntate, habla con ellos. Si tienes abuelos, aprovéchalo, habla con ellos, que eso es algo que al final muchos de nosotros nos arrepentimos cuando ya no están, no haberles hecho más preguntas, sino haber tenido un vínculo un poco más profundo con ellas. Acostúmbrate a hablar en público, acostúmbrate a hacer... Tengo mi perro aquí y está roncando. Acostúmbrate a hacer este tipo de cosas que te dan un poquito de ansiedad. Al final podemos decir todos los ojalás del mundo o podemos ver a nuestra mejor versión, pero como no nos pongamos a hacer las cosas ahora mismo, hacer lo que llamo el maldito trabajo, no va a servir de nada. Nos vamos a quedar atascados y encima vamos a sentirnos bastante insatisfechos con nosotros mismos por saber lo que tenemos que hacer, pero no llegar a hacerlo en ningún momento. El otro día, por ejemplo, recibí un mensaje de uno de mis suscriptores en los que me decía que tenía problemas con la adicción a la pornografía, que como sabéis es un tema que he tratado ya en algunos vídeos en el pasado, que os aconsejo que os veáis, porque en mi opinión son de los más útiles que existen y sobre todo que son de un tema bastante tabú, que no se toca mucho y que tiene unas influencias que desconocemos y que viene bien, muy bien conocer y ver cómo nos afectan, porque muchas veces pensamos que las cosas son inocuas, ¿no? Porque no tenemos educación respecto a ellas y luego resulta que nos están condicionando más de lo que pensábamos. Pero bueno, el caso es que este chico me decía: David, tengo un problema con la pornografía, he visto todos tus vídeos, aparte he consumido contenido de otros creadores sobre este tema, pero no consigo arrancarla de mi vida, no consigo no consumir menos de 3-4 horas diarias. O sea, una cantidad bastante considerable de tiempo para una actividad como esa, ¿no? Como es masturbarse simplemente con la pornografía. Y me decía: ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago ya? ¿Qué tengo que, no sé, qué hacer para que no ocurra esto? Para poder reducirla o eliminarla. Y claro, os podéis imaginar cómo me quedé yo, ¿no? O sea, me estaba diciendo que había adquirido todos los conocimientos necesarios, me había dicho que lo había intentado por todos los medios y que aún así no conseguía consumir menos de 3-4 horas diarias de contenido pornográfico. Ante esto, obviamente, pues lo más probable es que me estuviera mintiendo, no una mentira de forma directa, pero obviamente cuando dijo que lo había intentado por todos los medios, obviamente no lo había hecho. El compromiso que tenía esta persona con su mejora y con deshacerse de este mal hábito no era muy elevado. En el fondo seguía teniendo esa voz en la cabeza que le decía: sigue consumiéndola, no ocurre nada. Mira, si solo hay 2 o 3 personas en el habla hispana que atacan, ¿no? O más que atacan, critican el consumo excesivo de este tipo de contenido. Si este chico hubiera tenido el compromiso adecuado y de verdad hubiera hecho todo lo que estaba en su mano por arrancarse la pornografía de su día a día, habría guardado el ordenador en su armario durante una semana, o habría salido cada vez que vamos a dar un paseo o hacer algún deporte o cualquier actividad cada vez que tuviera esa necesidad de recurrir a ella. Entonces el compromiso no era demasiado adecuado en este sentido. Esta persona pues debería haber puesto en práctica esos conocimientos que tanto decía adquirir
y haberlos puesto en práctica al final. Estoy seguro de que si lo hubiera hecho y su compromiso fuera real, lo habría conseguido, porque al final, tanto en mi propio caso como en muchos otros casos de personas que me habéis escrito, lo habéis hecho. Os habéis dado cuenta de la importancia que tenía realizar ciertos cambios o introducir ciertas modificaciones en vuestra vida, en vuestros hábitos, y habéis interiorizado esa necesidad y la habéis materializado y lo habéis conseguido. Entonces, tengamos en cuenta este nivel de compromiso que tenemos que tener. Pero bueno, si tienes un compromiso que tú sientes contigo mismo y al final tienes una actitud de ya lo haré en otro momento, ya ocurrirá más adelante, ahora mismo estoy muy estresado y prefiero no cargarme demasiado mi mochila, o quiero estar ahí más con otras personas y no veo que mi desarrollo sea algo tan importante en este momento de mi vida, pues es normal que al final te sientas atascado y no cambies. Y otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo no introducir estos cambios en tu vida cuando sabes que tienes que hacerlos, que no introducirlos cuando directamente eres una persona ignorante de este tipo de influencias y ni siquiera te preguntas las cosas, no has llegado a ese nivel de querer adquirir conocimientos y querer cambiar aspectos de tu vida. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Porque cuando tú sabes que debes hacer algo y no lo haces, cuando sabes que hay un camino correcto que no estás siguiendo, te sientes mal contigo mismo. Tu autoestima se ve afectada, porque cuando haces ese mal hábito o cuando no haces aquello que sabes que es lo correcto, eres consciente de ello, tienes ese nivel de conciencia, esa vocecita que te está diciendo constantemente no hagas esto, haz lo otro, pero igualmente o porque tienes la costumbre o porque en tu entorno es algo que ves constantemente, te dejas llevar por las malas influencias y terminas por no hacer caso a esa vocecita de tu conciencia que te lo dice y te das cuenta. Y es en este momento cuando las personas se ponen a parchear y evitan pensar y reflexionar sobre cómo poder tomar las riendas de su vida y poner todos los conocimientos que adquieren en práctica. Estos son los momentos cuando las personas se ponen a beber en exceso, se ponen a ver Netflix o series constantemente, de forma repetida. Tengo, por ejemplo, algunos conocidos que no pueden irse a dormir si no es con una pantalla delante mientras están visualizando algo, o se tienen que poner algún documental o algún podcast para irse a dormir, y cuando les he preguntado por qué, es porque no pueden controlar sus pensamientos, tienen demasiadas ideas y crean demasiados escenarios malos dentro de sus cabezas porque saben que en su día a día no están haciendo todo lo que podrían hacer, y son personas que, aunque quiero muchísimo, se nota que tienen una autoestima baja y ya empiezan a tener una edad en la que saben que tienen que hacer algunos cambios en sus vidas. Y en este sentido, hablando de cómo nuestro nivel de conciencia y cómo tomar acciones o no tomar acciones puede influir en nuestra autoestima, que autoestima al final es, por definirla rápidamente, es nuestra confianza en las capacidades que tenemos para poder alcanzar nuestros objetivos, y al mismo tiempo es nuestra comprensión de cuán merecedores somos de la felicidad en nuestras vidas. Es decir, que una persona con baja autoestima no se va a sentir capaz de alcanzar sus objetivos y no va a sentirse merecedora de la felicidad, mientras que una persona con alta autoestima sí lo va a hacer y por lo tanto va a actuar persiguiendo esos objetivos y sintiendo que puede alcanzar esa felicidad que se merece. Entonces, daros cuenta, ¿no?, de la diferencia tan brutal que existe entre tener una buena autoestima y una baja autoestima. Y la autoestima, obviamente, nos va a propulsar muchísimo más para poner en práctica todos estos conocimientos que vamos adquiriendo y para hacer el trabajo que tenemos que hacer de forma diaria y constante. Mientras que la baja autoestima va a ser un saboteador, de hecho es saboteador por excelencia, de todo esto que queremos hacer. Nos va a incitar a quedarnos quietos, a vaguear y encima a ponernos excusas que nos convenzcan de por qué estamos vagueando y por qué no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer.
Y esta es una de las cosas que tenemos que saber de la autoestima, que primero hay que tener consciencia y segundo hay que tener la capacidad de aplicar esa consciencia, de hacerla palpable, y de esta forma además es como una bola de nieve. Cuanto más vas actuando y cuanto más vas mejorando, más grande se va haciendo la bola y más fácil cae ladera abajo. Es decir, que más fácil nos resulta no tener que esforzarnos y no tener que reflexionar sobre estas cosas, porque se convierten en actos automáticos que hacemos en nuestro día a día. Y una vez estás ahí, que es lo positivo, una vez has conocido esa alta autoestima, vas a luchar por ella. Vas a hacer todo lo posible para no volver a estar en ese estado de baja autoestima y de inseguridad que veías que no traía ningún tipo de resultados a tu vida. No significa que una vez seas una persona consciente y hayas alcanzado ese nivel de actuación para pelear por aquello que quieres, no puedas bajar. De hecho, seguramente bajes. O sea, al final el crecimiento ya sabéis que nunca es lineal, sino que es con ondulaciones, aunque lo importante es que siempre que podamos sea ascendente. Pero sí que una vez conoces lo bueno, no te apetece ir tanto a lo malo, a lo mediocre, a lo que eras antes, sino que te va a apetecer continuar con este proceso de mejora y de desarrollo, que al final es para lo que estamos aquí, para lo que he creado este canal y para lo que vosotros en última instancia consumís este tipo de contenido. Así que podrás leer muchos libros, podrás ver 1.000.000 de podcasts, de vídeos o de artículos en internet que te den luz sobre muchos aspectos que desconoces. Al final yo me tiro todo el día también consumiendo contenido y adquiriendo información que me nutra, tanto para ponerlo en práctica como para hacer este tipo de vídeos que os puedan ayudar a vosotros. Pero si no te pones manos a la obra, si no tienes un compromiso real contigo mismo, si no eres consciente de que estás en uno de los mejores momentos de tu vida para hacer este tipo de cosas, que ese momento es estar vivo, porque aunque esto pueda sonar bastante oscuro, ¿no? Todos nos vamos a ir en algún momento, y en las sociedades occidentales, que no hablamos prácticamente nada de la muerte ni de lo limitados que estamos en cuanto al tiempo se refiere, pues tendemos a perder el tiempo y a entretenernos y a aburrirnos y a procrastinar, y encima vemos esto como algo divertido, casi como una recompensa, ¿no? Es como, por fin me puedo relajar y ponerme a vaguear, y uno no se siente mucho mejor después de vaguear. Yo creo que sí que hace falta hacer descansos necesarios, ya sea en tu día a día, entre tareas y demás, como a lo largo del año, tener una semanita de vacaciones o incluso un mes de vacaciones si lo ves necesario. Yo acabo de volver de un viaje de 2 semanas, que lo he hecho no solo porque me apetecía el viaje, sino también por desconectar, porque ha sido un año muy intenso y de mucho trabajo, y me ha sentado fenomenal. Pero fijaos que casi lo he visto más como un medio para un fin, no como un fin en sí mismo. Me he ido de viaje, yo solo además, para poder calmar mi mente, no como una recompensa de todo el trabajo que he hecho este año. Para mí mi recompensa, aquello que me produce satisfacción verdadera, no es tener esos momentos de relajación, es seguir avanzando con aquello que considero importante, que en este caso para mí es mi propósito de vida, mi misión, que es algo que todos vosotros deberéis descubrir en algún momento. Es decir, fijaros objetivos que de verdad estén alineados con vuestros valores y seguir actuando para lograrlos y para avanzar. Al final es esa sensación de avance, esa sensación, ¿no? El famoso 1% cada día, lo que hace que te vayas a la cama tranquilo, con una sonrisa en la cara, con motivación por ver cómo vas a seguir avanzando mañana, y tener la posibilidad de mirar a tu pasado y ver a ese antiguo yo que eras antes y ver tanta diferencia de la persona que eras a la persona que eres hoy en día, es algo que de verdad te llena por dentro, te llena de satisfacción, te llena de orgullo, te eleva la autoestima de una forma increíble y te ayuda a estar mucho más motivado en tu día a día
y te ayuda a ser una persona más disciplinada cuando esa motivación no está presente. Y además, que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, es que la mayoría de personas no se encuentran en este camino. La mayoría de personas siguen siendo completamente inconscientes, son ignorantes de todos los conocimientos de los que hablamos aquí, no tienen en cuenta cómo les influye todo lo que está a su alrededor en su día a día y en sus comportamientos, y no tienen en cuenta básicamente todo esto que estamos comentando tanto en este vídeo como en todos los demás. Por lo tanto, si tú empiezas a actuar después de adquirir conocimientos y empiezas a mejorar y empiezas a avanzar, te va a resultar bastante sencillo destacar de entre todas las personas de tu entorno. Esto seguramente te haga sentirte un poco más solo, te haga sentirte un poco separado, porque ya no estarás quejándote con tus amigos o bebiendo constantemente o haciendo otro tipo de actividades tóxicas, por así decirlo, que son muy comunes en la sociedad general, pero al mismo tiempo te va a dar la posibilidad de mejorar tu vida en todos los aspectos, ya sea físicamente, en cuanto a tu salud, en cuanto a tus finanzas, en cuanto a tu satisfacción personal. Verás a las personas quejarse y no actuar y tú dirás, ya, pero es que la queja sin acción es ridícula, es infantil y yo no voy a estar ahí, así que me puedo quejar de alguna cosa de vez en cuando, pero siendo consciente de que si me quejo, mañana mismo voy a estar tomando acciones para que yo no tenga que volver a quejarme. Hay una frase de Borja Vilaseca, que no me acuerdo cómo era exactamente, pero decía básicamente que a partir de los 25 o 26 años, si no me equivoco, el desarrollo personal, la toma de conciencia, el ser capaz de identificar cómo nos influye todo y cómo poder actuar en consecuencia, se deja de volver una opción y empieza a volverse una obligación en el caso de que de verdad quieras tener una vida feliz. Es decir, que si te sigues dejando llevar por todo tu entorno, por las dinámicas sociales generales, por lo que ves en las noticias o simplemente por lo que parecen ser los comportamientos comunes más aceptados, y esperas que de ese dejarte llevar por toda esta marea de influencias te vaya a llevar a un lugar satisfactorio, lo vas a tener muy complicado en tu vida. Lo vas a tener muy jodido. De hecho, vas a estar esperando siempre al típico golpe de suerte de la lotería o cosas de estas, o vas a estar victimizándote, o vas a estar echándole la culpa a cosas ajenas a ti, que en el fondo no son las responsables. La persona responsable de tu vida eres tú. Y eso es algo que a muchas, de hecho a la mayoría de personas, les cuesta un montón comprender y asumir. Les cuesta pensar que ellos son los culpables de que ciertas cosas vayan mal en sus vidas y utilizan la lógica y el razonamiento para justificar estas emociones que tienen y así no sentirse con esa carga de responsabilidad que en el fondo es la que te puede dar la capacidad de crecer. Si no quieres llevar esa mochila, que esa mochila va a estar ahí, siempre va a estar ahí, no puedes quitártela y esperar que las cosas vayan bien, las cosas no te van a ir bien. Las cosas no se van a caer por su propio peso. Lo mejor que puedes hacer es aceptar que tienes esa mochila, que es una mochila pesada y que tienes que entrenar tu espalda y tu cuerpo para que cada vez pese menos y que puedas gestionarla mejor mientras vas creciendo. Cuanto más mayor te haces, más responsabilidades tienen, cuanto más cómodo te tienes, o sea, cuanto más cómodo estás con asumir esas responsabilidades, mejor vas a ejecutar tus acciones y por lo tanto mejores resultados vas a obtener. Así que dicho todo esto, haz el maldito trabajo o húndete. Tú decides. Mi recomendación es que obviamente tomes conciencia de todo lo que tienes que hacer y que lo hagas. Las cosas te van a ir muchísimo mejor. Solo tenéis que ver los comentarios en mis vídeos o en cualquier vídeo de cualquier contenido de desarrollo personal, cómo las personas que demuestran más satisfacción son aquellas que de verdad han hecho cambios y que se han expuesto al sufrimiento que pueden conllevar algunos cambios muy radicales, como pueden ser pues, dejar una pareja, cambiar de trabajo o mudarte a un país nuevo, que al final te dan generan emociones negativas al principio, pero después te dan la posibilidad de sentirte realmente satisfecho con aquellas opciones que has tomado. Y
En el fondo son las personas que al final acaban teniendo los mejores resultados, los que acaban siendo felices, los que no están quejándose todo el día de la vida y que están asumiendo su parte consciente dentro de este mundo. Así que espero que esta pequeña reflexión os sea de utilidad. Recordad que si deseáis solicitar una sesión privada conmigo podéis hacerlo a través de mi página web, que es laduchafria.com. Y si os apetece, os agradecería muchísimo que le dierais a like y que me dejarais vuestra opinión en los comentarios para ver si este tipo de vídeos, este nuevo formato un poco más extendido, más reflexivo, os gusta y queréis que siga haciéndolos. Así que nada, espero que paséis una semana estupenda y nos vemos pronto. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.